Buenas noches, mi nombre es Salvador Muñoz Madujano, actualmente estudio la carrera de Derecho. Mi número de matrícula es la MX005104. Este es mi proyecto integrador, en el cual me piden que responda a 10 preguntas. La primera es: ¿qué es el registro público de la propiedad? Artículo 1 y 2 de la Ley Registral para la Ciudad de México. Es una institución de la Ciudad de México que funge para dar publicidad a las situaciones jurídicas o bienes de derecho, así como los actos jurídicos que conformen a la ley. Esta nos proporciona orientación y asesoría a los particulares y a los usuarios para realizar los trámites encontrados o contenidos en ella. Básicamente está soportada por la ley. Es una ley de orden y de interés público. En su objeto es establecer las disposiciones legales que regulan el proceso registral del registro público de la propiedad de la Ciudad de México en apego con el Código Civil. En la pregunta 2 nos dicen: ¿qué ley regula el registro público de la propiedad de la Ciudad de México? Bueno, es la Ley Registral para la Ciudad de México, publicada el 11 de junio del 2018. También nos comentan que de acuerdo en el número 3, que de acuerdo a los artículos 19 y 20, expliquemos cuáles son las unidades básicas de registro que tenemos actualmente. Bueno, la finca es una y la persona moral es otra. Estas constituyen la unidad básica registral. El folio real y el folio de persona moral debe estar numerado y autorizado. Son los documentos físicos y electrónicos que consideramos, y sus datos de identificación, así como los asientos y actos jurídicos de hecho que en ellos incidan. El número 4 nos dice cómo se realiza la consulta del registro público de la propiedad, artículo 37. Bueno, ahí básicamente proporcionando el número de folio real de la persona moral, o a falta de estos, bueno, podemos que nos proporcionen, si es un inmueble, la denominación de la finca, la calle, la avenida, el número, la colonia, el lote, la manzana, la fracción, nombre o clave del registro de población de alguno de los propietarios o de los titulares de otros derechos, clave catastral, básicamente, eso es siendo inmuebles. Y siendo en caso de personas morales, bueno, la denominación o la razón social, el registro federal de contribuyentes, con eso nos pueden dar informes. En la pregunta 5 nos dice el procedimiento registral basándose en los artículos 40, 41, 42, del 1 al 3, el párrafos del 1 al 3 y el 43. Bueno, básicamente el 40 nos habla sobre la presentación del documento para llevar a cabo el registro. El 41 se refiere a la asignación del número de entrada y trámite solicitud presentada para el procedimiento registral. El 42 es donde están los párrafos, y es que pasando el registro directamente pasas a la fase de clasificación natural con el registrador. El documento presentado y el acto con el contenido sean los que deben ser inscritos o no se deben inscribir, que el documento satisfaga lo que marca la ley en forma establecida con los artículos anteriores, y en el que si el documento no acredita la identidad o la capacidad de legislación ortográfica, básicamente que tengan todos los puntos que marcan en los códigos anteriores para poder ser registrado. El 43 nos habla sobre el registro dentro del plazo, que hay un plazo para registrar. Podrá ser inscrito o anotado según sea el caso. Si el documento contiene defectos o que subsanar, o es decir, que le falte alguna situación, puede boletinar y no lo puede registrar si no está bien fundamentado como tal. Nos dicen en las 6 que explique en qué consiste el registro inmobiliario, que se describe en los artículos 59 y 66. Del 59 al 66. Bueno, básicamente el 59 nos habla sobre la finca, que es la unidad básica registral del registro. El 60, cuando se subdivide una finca, se asentarán como fincas nuevas cada una de las partes. El 61, en caso de que se fusionen, también se asentarán como
cada una de las fincas se le dará un folio real electrónico a cada una. El 62 básicamente nos habla sobre los folios reales, los electrónicos de las fincas modificadas o en fusión, que resulten, que recibirán folios o números electrónicos nuevos, independientemente cuando se dividan o se fusionen, básicamente. Y el 63, que cuando exista una discrepancia como tal, la ley tiene, esta parte tiene de pedir datos como tal para darle registro o no dárselos como tal. Tiene que ir todo en orden. El 64 nos habla sobre el folio real electrónico, donde se asientan actos jurídicos. El 65, para mayor exactitud, podrá tener concordancia con las alcaldías, es decir, podrán verificar los datos. El 66 nos habla sobre, tratándose de la constitución, de la propiedad, del notario que solicite su inscripción, ingresará mediante un archivo electrónico firmado con una firma electrónica notarial las disposiciones de cada unidad privada o que resulte. La pregunta número 7 explica en qué consiste el registro de las personas morales. Pues básicamente es del 67 al 69. La persona moral será la unidad básica de este registro, identificándose como un número correspondiente a cada folio electrónico con domicilio en la ciudad obviamente tiene que vivir en la Ciudad de México. Las inscripciones de la Constitución o fundaciones asociadas le da también, por lo dispuesto en la ley, le da también su folio electrónico, eso sobre las sociedades. La 69 nos habla en casos no previstos, bueno, pues se apegará lo más que se pueda a las leyes que sea compatible, ¿no? Casos que sean extraordinarios, por ahí así decirlo. La pregunta 8 nos habla sobre el artículo 81, explica cuáles son las certificaciones que emite el registro. Bueno, pues básicamente emite el registro de libertad de existencia o no existencia de gravámenes, certificados de limitaciones de dominio y anotaciones previstas previas único, de inscripción o de no inscripción, de adquisición, enajenación de bienes inmuebles, copias certificadas, antecedentes registrales y bueno, y muchas otras cosas, pero esas fueron las más que se vinieron. En el número 9 nos va a dar una página electrónica donde nos dicen qué trámites hacen estos. Básicamente los que yo encontré más interesantes fueron estos. Dan documentación oficial que se demuestra si una persona tiene o no tiene un bien inmueble. Busca exhaustiva de antecedentes registrales e inmuebles desde 1871 hasta 1979. De acuerdo a los datos proporcionados en una solicitud, búsqueda o antecedentes registrales de un inmueble o persona moral desde 1980 a la fecha. Historial de un inmueble o persona moral, sociedades civiles, sociedades mercantiles, fundaciones, sociedades anónimas, cooperativas, sociedades de capital variable y demás. Ya ven que hoy en día está muy de moda que hacer sociedades anónimas y todo eso, y vienen siendo lavado de dinero, ¿no? Y bueno, ahí ni meterse, pero bueno. Entonces aquí pueden decir cómo lo hicieron, dónde lo hicieron, quién fue el que lo hizo. Ese es el historial básicamente, ¿no? Para ver cómo tuviste tu lana, ¿no? Para comprar esa propiedad. Bueno, dice la última existencia o inexistencia de gravámenes, ¿no? Si debes o no debes, prácticamente. Y la 10 nos dice presentar una conclusión que incluye una razón por la cual es importante. Bueno, concluimos que toda esta información es importantísima porque, bueno, en la práctica profesional, el saber dónde y cómo obtener esta información que es valiosa es una herramienta muy útil que te abre infinidad de oportunidades de trabajo, desde el asesoramiento a un cliente como la información crucial para darle cauce a un caso, ¿no? Bueno, 5 minutos es muy poco, digo, ya llevo 9. Mi nombre es Salvador Muñoz Mandujano y espero que me lo acepten. Lo hice lo más corto que pude. Gracias.